Humillación en el cumpleaños de mi hijo. Mi ex se burla de mí delante de todos. Mi nombre es Mark, tengo 28 años y quería contarles un poco sobre mi vida. Mi ex esposa, Katy, de 27 años, y yo hemos tenido caminos separados desde hace algún tiempo, y hace poco se casó con su novio de 3 años, Jonathan, quien tiene 32 años. Katy y Jonathan estuvieron casados 6 meses. Llevamos juntos desde el instituto, desde el segundo año, para ser más exactos. Incluso habíamos ido a la misma universidad, así que casarnos nos pareció el paso adecuado. Pero aunque llevamos tanto tiempo juntos, las cosas no funcionaban entre nosotros. Peleamos casi todos los días. Y al año de casados decidí que no podía seguir así y que quería dejarla. Quizá fue una decisión precipitada, ya que no me había desenamorado de ella exactamente, pero estaba harto de pelearme con ella. Además ella es muy orgullosa, así que cuando le dije que quería el divorcio, ni siquiera intentó luchar para quedarse conmigo. Solo me dijo que podía irme si quería. Terminamos divorciándonos. Los dos éramos muy inmaduros y no estábamos preparados para el matrimonio, porque eso es algo muy importante. Teníamos que madurar mucho y, por desgracia, no creo que hubiéramos podido hacerlo si hubiéramos seguido juntos en ese momento. Pero durante el divorcio se dio cuenta de que estaba embarazada y debíamos tenerlo en cuenta también. Yo ya pensando que nunca nos hablaríamos después de divorciarnos, pero el hecho de que fuéramos a tener un bebé lo cambió todo. Ella quería ser madre y yo quería ser padre. Intentamos superar nuestras diferencias pero, sinceramente, pensé que lo mejor sería separarnos. Ella quería que anuláramos el proceso de divorcio e intentáramos solucionar las cosas con la ayuda de un profesional, pero yo estaba decidido a marcharme. Había tomado una decisión y no iba a echarme atrás, así que le dije que podíamos tener la custodia compartida del niño e intentar criarlo en común. Incluso podríamos vivir cerca el uno del otro durante las primeras etapas, porque en ese momento el bebé era quien más necesitaba a su madre, pero a ella no le gustaba nada de eso y solo quería continuar con nuestro matrimonio. Así que tuvimos muchos desacuerdos durante ese tiempo y las cosas fueron muy difíciles. Pero al final pudimos llegar a una conclusión y decidimos que nos turnaríamos con nuestro hijo. Y que haríamos todo lo posible por mantener la paz por el bien de nuestro futuro hijo. Puedo entender por qué quería seguir casada, pero honestamente, yo solo me había casado porque pensaba que eso era lo que la gente debía hacer. Había estado hablando de casarse desde que estábamos en nuestro segundo año de universidad, aunque yo no me sentía emocionalmente preparado para ese tipo de compromiso. Quería hacer mi propia vida antes de establecerme con alguien, pero no quería romperle el corazón. Y sabía que si le hubiera dicho que no me sentía preparado para casarme, probablemente me habría dejado, o al menos habríamos discutido, así que decidí casarme porque sí. Y quería hacer mi propio camino en la vida. Así que esa fue la razón por la que quería divorciarme. Y cuando me di cuenta de que íbamos a tener un hijo, esa decisión se fortaleció aún más, porque yo mismo ni siquiera era feliz en este matrimonio. Así que no pensé que fuera apropiado seguir casado y luego traer un bebé al mundo, y luego hacerle pasar por toda nuestra infelicidad. Si yo no era feliz con ella y ella no era feliz conmigo, entonces habría sido mejor que nos separáramos y tratáramos de criar a nuestro hijo pacíficamente, en lugar de hacerle pasar por malas situaciones durante su infancia. Tener padres divorciados desde una edad tan temprana tendría sus propias dificultades, lo reconozco, pero al menos no crecería en un hogar con problemas. Ese fue mi razonamiento. Ella creía que deberíamos haber seguido juntos y casados, porque pensaba que eso habría sido lo mejor para el bebé. Con gran dificultad, conseguí que aceptara mis condiciones y nos divorciamos. Pero seguimos en contacto por el bien de nuestro bebé. Seguimos manteniendo ese acuerdo. Nuestro hijo pasa la mitad del mes en casa de Katy y la otra mitad en la mía. Intento estar con él todo lo que puedo y ella también. No puedo decir que seamos amigos. Sé que ella todavía tiene mucha animosidad hacia mí con razón. Pero hice todo lo que pude y siento mucho amor por ella en mi corazón, pero también quería que ella pudiera tener su propia vida. Era consciente de que nunca podría ser realmente feliz conmigo, ya que mi corazón no estaba en el matrimonio. La amaba, pero quería otras cosas en la vida y no estaba preparado para el matrimonio. Ese fue mi error. Lo reconozco y lo acepto. De todos modos, después de nuestro divorcio, seguí estando a su lado de forma platónica y como padre. La acompañé a todas sus citas y, cuando nació nuestro hijo, estuve a su lado en todo momento. Incluso me quedé con ella un par de días para asegurarme de que estaba bien. Hice todo lo que un buen padre y un buen compañero deben hacer.
Pero a pesar de todo eso, ella le contaba a todo el mundo cómo la había abandonado cuando más me necesitaba y me hacía parecer un monstruo. La mayoría de mis amigos dejaron de hablarme por su culpa, pero ni siquiera se lo comenté. Seguí cumpliendo con mis deberes de compañero y de padre. Lo acepté porque sabía que le había hecho daño al casarme con ella cuando no estaba preparado para hacerlo. No era algo que debiera haber hecho y pensé que ese era mi castigo por haberlo hecho. Y me parecía bien. No había mucho que pudiera hacer al respecto, porque si dejaba de hablarle en ese momento y me peleaba con ella por decirles a todos nuestros amigos esas cosas sobre mí, solo demostraría que sus palabras eran ciertas. Lo extraño era que, incluso después de que les contara a nuestros amigos esas cosas sobre mí, siempre era amable conmigo cuando nos veíamos. Para ser sincero, solía sentir que estaba dispuesta a volver conmigo, a pesar de que había estado contando mentiras sobre mí. Era bastante confuso, si te soy sincero. Porque por un lado, ella estaba tratando de arruinar mi reputación delante de nuestros amigos. Y por otro lado, siempre fue amable conmigo, en mi cara, y actuaba como si no pudiera vivir sin mí o me amara. Sin saber qué hacer, decidí centrarme en mi trabajo y, cuando nuestro hijo tenía un par de meses, ella volvió al trabajo y empezamos a vernos con menos frecuencia. Empezó a salir con otros hombres al cabo de un año de nuestro divorcio, y un par de amigos míos que aún se habían molestado en mantener el contacto conmigo, me dijeron que había vuelto a salir con alguien. No voy a decir que no me doliera, porque aunque yo era el que había solicitado el divorcio presionado para conseguirlo, seguía queriéndola. Pero no le dije nada al respecto porque quería que fuera feliz y yo había tomado mi decisión. Así que, aunque fuera infeliz, tenía que aguantarme y lidiar con ello. En mi defensa, los dos éramos muy jóvenes y estábamos confusos con nuestras emociones, por eso las cosas eran como eran. Además, siempre le daba mucha importancia a sus citas para que todo el mundo se enterara. Entonces, al cabo de unos meses, se dio cuenta de que yo no había comentado nada al respecto, así que decidió sacármelo ella misma y me dijo que ahora salía con otras personas, así que lamentaba que yo me sintiera mal por ello, pero solo quería contármelo para que yo no tuviera que enterarme por otras personas. Ella sabía muy bien que yo no había dicho nada al respecto y le dije que me parecía bien. Parecía un poco decepcionada cuando no seguí con el tema y me fui con mi hijo. Era como si quisiera que le hablara de ello y le preguntara si lo había superado y esas cosas. Creo que eso es obvio ahora. Después de esa conversación, dejó de darle tanta importancia a sus citas en las redes sociales. Y yo sabía que definitivamente tenía algo que ver con que yo le mostrara que no me importaba. Y entonces un día vino a recoger a nuestro hijo a mi apartamento, pero empezó a llover. Así que decidí invitarla a pasar la tarde con nosotros hasta que dejara de llover. Lo hice por cortesía y para entonces ya habían pasado casi 2 años desde que nos divorciamos, así que pensé que estaría bien. Nos pusimos a hablar y nuestro hijo dormía la siesta en la otra habitación. En un momento dado, estábamos recordando nuestro pasado y, de la nada, ella vino a mí. Y yo seguía queriéndola, aunque ya no estaba con ella. Así que acabamos durmiendo juntos y ella pasó la noche en mi casa y me sentí bien, pero al día siguiente, se fue antes de desayunar o antes de que yo me hubiera despertado y se había llevado a nuestro hijo con ella. Me envió un mensaje para decirme que había sido un error y que ya no quería volver conmigo. Me quedé destrozado, pero fue su decisión y la respeté. Acepté el hecho de que había sido algo puntual, intenté no darle demasiada importancia y lo achaqué al tiempo que hacía fuera y al hecho de que la había invitado a pasar. Además, debía de sentirse sola después de nuestro divorcio, porque sé que yo también lo había estado y a esa edad no había mucha gente que buscara citas con padres solteros. Fueron muchas cosas y decidí no darle importancia y volvimos a nuestra relación cordial como padres y no como pareja. Empecé a distanciarme de ella después de eso y solo empecé a hablar con ella sobre nuestro hijo nada más. Ella trató de hablar conmigo y volver a la normalidad varias veces después de ese incidente, pero rechacé cada intento de ella. Luego ella comenzó a salir con Jonathan. Él era un buen tipo, yo lo conocía desde que era el hermano mayor de uno de nuestros amigos en comunes de la escuela. Me alegré por ella porque sabía que Jonathan era un hombre sólido, y definitivamente la mantendría feliz. Después de que se juntaron nuestras interacciones disminuyeron aún más, y estábamos bien por eso. Porque ahora ella tenía a alguien y yo estaba tratando de seguir adelante con ella, y seguir con mi vida y mi carrera. Así que en el transcurso de los últimos 3 años, habíamos reducido drásticamente nuestras interacciones. Jonathan siempre fue amable conmigo cuando los visitaba para recoger o dejar a mi hijo. Y por eso me siento especialmente mal por lo que le hice apenas un par de semanas antes de su boda.
Probablemente ya habréis podido adivinar a dónde quiero llegar con esto. No estoy orgulloso de ello. Creo que es una de las peores cosas que he hecho en toda mi vida. Pero sí. Me acosté con Katy una última vez antes de que se casara. Supongo que se arrepintió o algo así, pero apareció en mi apartamento un par de semanas antes de su boda. Creo que solo faltaba un mes para el gran día, y definitivamente no esperaba que se presentara en mi casa en ese momento, porque nos habíamos propuesto no hablarnos nunca a menos que tuviera que ver con nuestro hijo. Y en ese momento, nuestro hijo estaba en su casa, así que me confundí mucho cuando apareció ese día. Pero era muy tarde por la noche y tenía curiosidad, así que le abrí la puerta y, literalmente, cayó en mis brazos. Estaba llorando y diciéndome que me echaba mucho de menos, y que había cometido un gran error y me confesó que todo lo que había estado haciendo en los últimos 2 años era para recuperarme. Me dijo que nunca había sido capaz de seguir adelante, pero que sabía que yo quería cosas de la vida diferentes a las suyas y que no éramos compatibles juntos. E incluso si acabamos volviendo a estar juntos, era muy poco probable que fuera diferente de la primera vez que estuvimos casados. Ella estaba muy confundida sobre qué hacer, y por eso había estado jugando conmigo y actuando con frialdad, lo que explicaba muchas cosas. Le confesé que yo tampoco había sido capaz de seguir adelante y que también estaba muy confundido acerca de mis sentimientos. Acabamos besándonos, una cosa llevó a la otra y antes de que nos diéramos cuenta lo habíamos hecho. Me sentí muy culpable por ello más tarde y todavía me siento mal, pero yo amaba a Katy y realmente pensé que después de ese incidente por lo menos ella dejaría a Jonathan y estaría conmigo. En cambio una vez más, eso no sucedió. Ella se despertó a la mañana siguiente y comenzó a llorar, tuve que consolarla. Ella me dijo que llamaba a Jonathan y ella solo tenía miedo de que esto no funcionaría. Una vez más me rompió el corazón. Además me dijo que ella realmente lo amaba y que ella solo estaba conmigo para distraerse del hecho de que ella se iba a casar. Ella estaba tan asustada. Me suplicó que lo mantuviera en secreto, porque no quería poner en peligro su relación con Jonathan, y que salir conmigo solo le había hecho darse cuenta de que realmente lo amaba porque si no, no se habría sentido culpable por ello. Y me exigió que mintiera a todo el mundo y que nunca le contara a nadie este incidente. Sinceramente, no quería ser el chico al que dejaba en segundo plano. Tampoco quería arruinar su relación porque estaba seguro de que no iba a ganar nada con ello. Así que le dije que no se lo iba a contar a nadie y se fue. Se casó y eso fue todo. Yo estaba muy decepcionado con la forma en que las cosas resultaron porque en realidad había empezado a creer que ella iba a volver con el tiempo. Porque a esta edad ya estoy preparado para volver a casarme y todavía la quiero. Nunca he sido capaz de seguir adelante. Pero después de que se casó con Jonathan, parecía poco probable. Y después de lo que pasó hace un par de días, parece aún más improbable que vayamos a terminar juntos. Ninguna cantidad de amor y afecto va a cambiar el hecho de que ella realmente no es una buena persona. Me di cuenta hace mucho tiempo, pero me llevó mucho tiempo aceptarlo. Siempre tuve la esperanza de que cambiara, pero no creo que vaya a ocurrir. Puede que yo también sea una persona terrible, pero al menos no hago daño a los demás ni me desvío de mi camino para herir sus sentimientos. Y ella definitivamente hace eso. Probablemente también lo disfruta, por eso hizo todo lo que hizo en el pasado. Es todo definitivamente enfermo y retorcido, y no niego el hecho de que lo alenté y me comprometí con ella. Pero siempre es ella la que inicia las cosas, y no creo que se me pueda culpar de la mayor parte porque ella sabe mis sentimientos hacia ella. Y es su responsabilidad no aprovecharse de ello. Pero en fin, hace un par de días me invitó a la fiesta de cumpleaños de mi hijo y decidí asistir. Normalmente el padre con el que está nuestro hijo en ese momento celebra su cumpleaños y después de que el otro padre se lo queda lo celebran por separado. Nuestro hijo tiene mucha suerte. Tiene 2 cumpleaños. Pero este año, ella pensó que sería mejor para nosotros celebrar una sola fiesta de cumpleaños porque se estaba haciendo mayor y ya era demasiado. Así que acepté compartir el coste de la fiesta con ella y estar allí para él. Pero cuando llegué a la fiesta, me di cuenta de que su energía ese día estaba bastante apagada. Y empezó a hacer bromas a mi costa en cuanto entré. Llegué bastante tarde después del trabajo. La mayoría de los invitados ya habían llegado, así que lo primero que hizo fue burlarse de mí diciendo que llegaba tarde al cumpleaños de mi hijo, y que eso es lo que pasa cuando el trabajo está por encima de todo. Obviamente, era un intento apenas velado de insultarme por nuestro divorcio, porque yo tenía que poner el trabajo por encima de ella. Luego empezó a burlarse de mi retroceso de cabello, lo cual es tan sorprendente porque hay cientos de cosas de ella de las que me puedo burlar cuando se trata de apariencias.
Y no lo vi venir porque fue bastante embarazoso para mí. Además, somos adultos. No creo que sea muy apropiado meternos unos con otros como niños de parvulario. En ese momento, Jonathan se unió a la conversación y me dijo que creía que era por todo el estrés al que me sometía. Y entonces empezaron a sugerirme que me tomara un tiempo libre e intentara vivir la vida, porque era evidente que no vivía bien, y que había tomado algunas decisiones vitales bastante equivocadas. Cuando les pedí más detalles, algo que no debería haber hecho porque no había necesidad de hacerlo en aquel lugar y momento, empezaron a decirme todas las razones, por las que pensaban que había arruinado mi vida. Ni siquiera debí preguntar porque sabía que aquello no iba a acabar bien, iba a ser muy embarazoso para mí. Pero entonces empezaron a enumerar razones completamente estúpidas, como decir que mi primer divorcio con mi exmujer había sido una mala lección, porque claramente no había llevado a nada bueno en mi vida, porque seguía soltero. Y que poner el trabajo por encima de todas las cosas de mi vida fue una lección aún peor, porque ahora llegaba tarde a las fiestas de cumpleaños de mi propio hijo. Y también perdí oportunidades de pasar tiempo con mi familia por ello. No creo que tuviera en cuenta el hecho de que tenía que trabajar. A diferencia de ellos, yo no vengo de una familia muy rica y tengo que labrarme mi propio camino. No dije nada, pero me sorprendió que Katy dijera esas cosas y Jonathan la apoyara. En ese momento empecé a sentirme menos mal por lo que había hecho hacía un par de meses. Cuando terminaron de hablar conmigo y se fueron a entretener a los demás invitados, decidí escribir una pequeña nota en mi regalo de cumpleaños, porque estaba enojado y quería hacerle saber a Katy que no iba a decir nada en la fiesta. Pero la próxima vez que ella dijera algo así no me privaría de revelar sus secretos. No escribí mucho. Solo escribí, sigo conociendo tu secreto y sé que no quieres que nadie más se entere de él. Así que cuida tus palabras a mi alrededor. Y luego me escabullí de la fiesta y volví a casa. No quería ver a Katy y ya había hablado con mi hijo y él estaba ocupado divirtiéndose con sus amigos como debe ser. Así que sé que no me echaron de menos después de aquello. A la mañana siguiente, recibí una llamada de Katy sobre las 9 y estaba llorando. Obviamente, había leído la nota y me dijo que lamentaba mucho las cosas que había dicho. Estaba enfadada conmigo porque había llegado tarde y nuestro hijo había preguntado varias veces por mí. Y tuvieron que cortar la tarta sin mí porque llegué tarde. Pero ni siquiera fue culpa mía. Había salido puntual del trabajo. Pero había mucho tráfico de vuelta a casa y por eso llegué tarde. No porque priorizara el trabajo sobre mi hijo. No me gustó lo que decían y sobre todo el hecho de que ella dijera esas cosas después de la clase de relación que hemos tenido. Así que empezó a rogarme que no volviera a sacar el tema, pero la noche anterior me di cuenta de que estaba arruinando mi vida, no por las razones que decían sino por el hecho de que le había dado a Katy repetidas oportunidades de cambiar. No le prometí nada por teléfono. Solo le dije que estaba ocupado y que hablaría con ella más tarde. Pero ahora estoy considerando la posibilidad de acercarme a Jonathan y decirle la verdad. Porque creo que no quiero seguir viviendo con esto. También me pesa en la conciencia. Actualización 1. Ha pasado una semana desde la fiesta y no he tenido contacto con Katy. Además, le envié un mensaje a Jonathan sobre cómo Katy le había engañado antes de la boda. Creo que eso realmente me ayudó porque me siento mucho más aliviado de lo que normalmente me siento. Siento que me he quitado un enorme peso de encima y que por fin puedo volver a respirar. Después de enviar ese mensaje y la prueba de que estuvo en mi casa esa noche, un mes antes de la boda, bloqueé a Jonathan y a Katy. Sé que en algún momento tendré que encontrarme con ella cuando vaya a su casa a recoger a mi hijo un par de semanas después, pero por ahora no tengo que hablar con ella. También he dicho a todos mis conocidos que la mantengan al margen de nuestras conversaciones. Hice lo que tenía que hacer, y no me van a hacer sentir culpable o arrepentido por ello. Compartí mi versión de la historia y dije mi verdad. Segunda actualización. Tal y como esperaba, la noticia de su divorcio se ha hecho pública. Han pasado 2 semanas desde que envié ese mensaje a Jonathan. No he sabido nada de él. No creo que le quede nada que decirme, porque, ¿qué le dices siquiera al tipo que salió con tu mujer? Pero de todos modos, envió a sus compinches tras de mí poco después de que se conociera la noticia. Tengo a un montón de miembros de su familia y amigos suyos enviándome mensajes de texto, diciéndome que arruiné su matrimonio y que soy un sociópata. Creen que lo hice porque la quería toda para mí, pero no podrían estar más lejos de la verdad. Solo lo hice para librarme de mi propia culpa. Tal vez fue su culpa, pero también fue mi error. Y necesito mejorar las cosas que hago. Quiero ser un buen padre y antes de eso tengo que ser capaz de ser una buena persona.
La única persona por la que siento pena en esta situación es Jonathan. Es un buen chico. No se merecía nada de esto. Pero al menos le conté todo, y ahora puede irse. Puede encontrar a alguien mejor para él. Me alegro de que se divorcie. Se merece algo mejor. Tal vez yo no. Cavé mi tumba el día que me casé con Katy, aunque no estaba preparado para ello. Ambos somos personas terribles, y supongo que nos merecemos el uno al otro. Actualización 3. Así que ha pasado casi un mes desde que anunciaron su divorcio, y fui a casa de Katy la semana pasada para recoger a nuestro hijo, y ella ni siquiera se molestó en venir a la puerta. Nuestro hijo no tenía ni idea de lo que estaba pasando, y me dijo que su madre había estado destrozada desde que ella y Jonathan tuvieron aquella gran pelea. Fue él quien me dijo que ahora todos los días viene su abuela, la madre de Katy, a cuidarlo, a cocinar para todos y a mantener la casa en orden porque Katy ha dejado de salir a trabajar y se pasa todo el día durmiendo en su habitación. Obviamente, el chico está muy confuso y no tiene ni idea de lo que está pasando. Nadie le ha dicho nada. No para de preguntarme por qué el tío Jonathan se ha ido de casa y no tengo ni idea de qué decirle. Me rompe el corazón. Supongo que me siento un poco culpable, pero sé que hice lo correcto, así que no necesito hacerlo. Es duro para mí como padre. Sus amigos y familiares me siguen mandando mensajes al respecto e intentan hacerme quedar como el malo de la película, pero no me preocupa lo que piensen de mí. Actualización 4. Hoy he decidido compartir algunos cambios importantes que han ocurrido en mi vida. Katy y su exmarido finalizaron su divorcio hace un par de meses, y ella ha comenzado terapia para trabajar en sus propios problemas emocionales. Hace poco, Katy tomó la decisión de mudarse lejos de la ciudad, a unas 4 horas de donde yo vivo. Antes, residíamos cerca para facilitar la custodia compartida de nuestro hijo, pero esta nueva situación ha cambiado las cosas. Katy me confesó que todavía siente algo por mí, pero actualmente no estamos en un momento en el que podamos estar juntos. Tiene muchos problemas internos que resolver, y nuestra relación no puede ser una prioridad en estos momentos. Hemos modificado el acuerdo de custodia, y ahora nuestro hijo pasa el fin de semana con Katy y el resto de la semana conmigo. Aunque me duele no poder estar juntos, respeto su decisión y su proceso de autodescubrimiento. También estoy asistiendo a terapia para trabajar en mí mismo, sanar heridas pasadas y seguir adelante. Sigo queriendo a Katy y espero que algún día ella también esté en un lugar mejor, tanto emocional como mentalmente. Quizá en el futuro, si está destinado, encontraremos la manera de estar juntos de nuevo. Sin embargo, hasta entonces, estoy comprometido a trabajar en mí mismo y asegurarme de que nosotros, como individuos y como padres, seamos felices y sanos, ya sea juntos o por separado. Gracias por acompañarnos hoy en Relatos Reddit RJ. No olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestro próximo video. Hasta la próxima.